Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Nadie. Él viene a salvarnos de la miseria, de la lepra, del pecado. Pues dice Jesús, así como el Padre me envió a mí, mire cómo lo delega la potestad. Se lo delega a los sacerdotes para poder decir, vaya y preséntese a los sacerdotes. Mire cómo lo delega. Otra vez, repítalo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Cómo lo había mandado el Padre? Con la autoridad de perdonar pecados. Pues así, de la misma manera, yo los envío también a ustedes. Entonces se trata de aceptar a los que Jesucristo envió o no aceptarlos. Nosotros tomamos la decisión de aceptarlo porque leemos en la Biblia que sí lo envió, con la misma autoridad, con la misma potestad que el Padre lo envió a él. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. De modo que en el mundo hay hombres que van con la autoridad de Cristo. ¿A qué? Versículo 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Si hay en el mundo, por delegación de Jesucristo, hombres pecadores que andan perdonando los pecados y le quedarán perdonados, aunque haya hermanos que digan lo contrario. Y Jesús dice, y aquellos a quienes no se lo perdonen porque nunca creyeron en el sacramento de la confesión, le quedarán sin perdonar. Entonces, me hace la pregunta, yo se la respondo. Si tiene otra pregunta con respecto a esto u otra pregunta, me dice y con gusto se la respondo. Y antes de respondérsela, le felicito por la capacidad de preguntar, la capacidad de oír y de querer aclarar las cosas, porque esto es lo que es grato a los ojos de Dios y digno de admirar y de felicitar a usted, que me quedo sumamente extrañado, pero también extasiado al encontrar un ser como usted. Okay. Otra más, no sé si la va a poder contestar acerca de esto, porque es un poquito... Hágala. Siendo el Señor tan cariñoso de todas las virtudes que Él tiene, ¿sabe algún párrafo, algo ahí que diga que solo nosotros existimos en el universo? No lo dice. La Biblia no niega la posibilidad de que... No hay nada con certeza. No, con certeza no, que diga que hay seres en otro lugar, pero no niega la posibilidad de que exista. Lo que sí la Biblia muestra es que si existe seres en otro lugar, también fueron creados por Dios, a lo mejor en otra época, a lo mejor de otra manera, pero no lo dice, no. ¿Hay leído algún versículo o capítulo que explique algo de eso? No lo explica así claro, no, tampoco lo niega, lo deja así como se llama en neutro, y por eso, por ejemplo, la iglesia, en cuanto ahorita al problema de que dicen que hay extraterrestres, que no hay extraterrestres, la iglesia dice, si la ciencia comprueba que hay extraterrestres, pues habrá extraterrestres. Pero no podemos estar creyendo a lo que la gente diga, que yo vi un extraterrestre porque escuché un ruido, porque yo vi... No. Cuando la ciencia compruebe y diga que existe, pues la iglesia dice, la ciencia se la dejó Dios al hombre para que pueda investigar y pueda saber. Y si la ciencia demuestra que existe, pues la iglesia dice, pues si existe, existe. Pero Él creó todo, lo visible y lo invisible. Todo lo creó Él. Entonces, si todo lo creó Él, si llegan a existir los extraterrestres, eso también los creó Dios. Ok, otra, esta no va de parte mía, es por parte de otra persona. Ok, ¿por qué llamamos Papa al obispo de Roma si el padre solo debe llamarse a Dios? Muy buena. Debe saber, ¿cómo que se llama usted? Rudy. Sí. Mire, Rudy,
ha de saber que solamente hay un capítulo y un versículo donde dice no llame a nadie padre en la tierra. Y es en Mateo capítulo 23, versículo 9. Ha de saber eso, que solamente existe este capítulo y este versículo. De modo que si quitáramos a este capítulo y este versículo, no existiría. Pero existe. Y si existe, ¿qué quiere decir? Hay dos interpretaciones. Una, la de los hermanos separados, y otra, la de los católicos. La de los hermanos separados usted ya la conoce. No puede llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no lo prohíbe. Punto. La de la Iglesia Católica. Sí puedo llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote, a pesar de que Mateo dice a nadie llame padre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23, versículo del 1 en adelante, para ver el contexto, a qué se está refiriendo Jesús, el antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad por qué. Porque resulta una cosa, que la iglesia se encuentra con este interrogante. Si Mateo 23, 9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23, 9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice, a nadie llame padre, pero si usted ha leído Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe, y padre de los judíos circuncisos, y padre de los paganos incircuncisos, pero que han creído. Los judíos circuncisos que creyeron y los paganos incircuncisos que no creyeron, que sí creyeron, y Abraham es padre en la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llama padre si la Biblia prohíbe a nadie llame padre? Y nos preguntamos, ¿por qué cuando Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 18, habla con el joven rico y le dice al joven, el joven le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer para cumplirlo, para ganar el reino del cielo? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesucristo llama padre a alguien sobre la tierra? Y nos encontramos que en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos encontramos que Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperéis a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 6. No se fijen en su... No, 6.1, me equivoqué, 6.1. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Y cómo si en la tierra no podemos llamar padre a nadie? Y el mismo Pablo pronuncia la palabra padre. Escuche. Pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. ¿Y por qué Pablo no cumple esto? No llames padre, ponga cuidado. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Ahí viene, ponga la lupa, háganle zoom, ahí viene. Pablo hubiese cometido pecado aquí, ponga cuidado. Y ustedes, padres, A nadie llamen padre en la tierra, Pablo. ¿Por qué usted llama padre a hombres? Y no solamente Pablo, la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 9 también dice que Dios es Padre y lo pone con P mayúscula. Y luego dice que los hombres en la tierra también son padres y con P minúscula. Hebreos 12, 9. Además, cuando nuestros padres, P minúscula, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus? entonces aquí habla del Padre con P mayúscula. Nos vemos entonces que
aquí la Biblia habla de padre. ¿Y por qué entonces prohíbe la palabra padre? Entonces la iglesia dice, oye, la Biblia no está prohibiendo la palabra padre. Lo dijo Cristo, lo dijo Pablo, lo dice el escritor de los Hebreos. Es más, Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, Pablo dice que él es padre y padre espiritual, no carnal, como nosotros los sacerdotes. Que usted puede preguntar, ¿y dónde aparece en la Biblia que espiritualmente se le puede llamar padre a alguien? 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Un hombre se le puede llamar padre porque es espiritualmente padre por haber engendrado en la fe. Lo dice Pablo. ¿Por qué Pablo lo dice si la Biblia lo prohíbe? Vamos a escucharlo. 1 Corintios 4, 14 en adelante. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Ahí no dice que él es padre, dice que tiene hijos, para amonestarlo como a hijos, siga. Sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores 10,000 instructores de la vida cristiana, en la vida cristiana, aquí viene por qué llamamos padre al sacerdote. ¿Ah, claro? no pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. Un hermano separado podría decir, sí, porque el único padre es Dios. Ya va, que aquí no dice eso. Aquí dice no pueden tener muchos padres. ¿Quién será el padre? Y he sido yo. ¿Quién es el padre? Y he sido yo. Y he sido yo, él es el padre. ¿Por qué? Ponga cuidado, ¿por qué es padre? Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué es padre? Porque le transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué llamamos padre al sacerdote? Porque Pablo dice que se le puede llamar padre a alguien que le transmitió la vida en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos la contradicción. ¿Por qué la Biblia se contradice? O la Biblia se contradice, o los hermanos separados no logran entender ese único, no hay más, capítulo y versículo. Ahora les puedo mostrar que ellos se confunden. ¿Por qué? Por no leer el contexto. Leen el capítulo 23, versículo 9, pero no leen el versículo 1, el 2, el 3, 4, 5, hasta el 11 no lo lee. Lo vamos a leer completo para que usted vea dónde está el detalle. Vamos, ahí mismo, 23, 1 en adelante. No, donde estábamos en Mateo 23. 23, 1 de Mateo. Entonces Jesús habló. La enseñanza. Jesús habló, viene a enseñar. Tanto para el pueblo como para sus discípulos. Para todos. Va a dar una enseñanza. Los maestros de la ley. Aquí. Observen que Jesucristo está hablando del contexto. Está hablando de los maestros de la ley. No sabemos quiénes eran los maestros de la ley, nosotros no los conocemos. Pero por lo que diga Jesús, lo vamos a entender. Los maestros de la ley Y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Primera enseñanza, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, han ocupado el puesto de Moisés, pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar. ¿Van observando cuál es el contexto? Enseñan pero no practican. O sea, ellos bien, tranquilos, pero los otros sí tienen que practicar lo que ellos dicen. Ellos no hacen nada. Y luego dice, forman